Hola, ¿qué tal amigos del Colegio de San Ildefonso? Los saluda el historiador Jonathan Chávez. Soy coordinador del área de voluntariado y servicios al público del Colegio de San Ildefonso. Y en esta ocasión y en este mes que se conmemora el orgullo, el Pride, que tiene su trasfondo en la búsqueda, en la lucha por los derechos de las comunidades LGBTIQ+, que a través del tiempo han venido sucediendo y que han tenido múltiples procesos de transformación. Aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso también nos hemos dado a la tarea de indagar, de investigar cómo fue a través del tiempo ese proceso. Históricamente hablando, en el Colegio de San Ildefonso, que si bien tiene una memoria educativa, artística, por su legado arquitectónico de la fundación de la Compañía de Jesús, su memoria histórica que fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí se reabrió la Universidad Nacional Autónoma de México por allá de 1910 y también fue testigo y aquí se resguarda en uno de los primeros ejercicios de uno de los pasajes más importantes de la historia del arte mexicano, que fue el muralismo mexicano, donde aquellos precursores como Jean Charlot, José Clemente Orozco, Fernando Leal, Diego Rivera, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, eh, entre otros grandes creadores, pues se dieron a la tarea de hacer esa experimentación. Pero eso lo que nos ha demostrado a través del tiempo es que el Colegio de San Ildefonso pues ha sido referente y semillero para muchos movimientos, muchas historias que están entrelazadas, que están compartidas y que algunas de ellas incluso muy destacadas y otras prácticamente han pasado inadvertidas, como justamente las de las comunidades, las de las minorías, las de los grupos vulnerables, que justamente hoy en este tiempo, pues, y ya desde algunas décadas atrás, pues están en la búsqueda de derechos. Bueno, pues eso nos motivó, nos dio la curiosidad de saber en relación a los grupos LGBT en otro tiempo que nos queda claro, no se llamaban así, pero nos dimos a la tarea de saber quiénes fueron. Y nos hemos encontrado grandes sorpresas, entre ellas justamente una muy importante, la del grupo de los contemporáneos, que fueron aquellos intelectuales que, ¿por qué no decirlo?, cuestionaron y se confrontaron de alguna manera a través del diálogo, del intercambio de ideas y del intercambio de discusiones y reflexiones, si realmente el muralismo era la única vía donde el arte se podía expresar lo mexicano. Entonces ellos hicieron otra propuesta, sin embargo la hicieron a través de la literatura, a través de las distintas disciplinas que ésta representa, como el teatro, la poesía, el periodismo, la narrativa, y justamente los contemporáneos también fueron un grupo quizás confrontativo, porque ante esta estructura patriarcal, machista, en ese constructo de la identidad nacional en el que quizás no había cabida para aquellos que fueran disidentes, pues los disidentes se hicieron ver, ¿no? Y entre ellos los contemporáneos. Me refiero principalmente a personajes como Carlos Pellicer, ¿no? Aquí se los enseño. Carlos Pellicer, lo mismo que Javier Villorrutia, ¿no? Un personaje muy importante, dramaturgo. Es más, estamos a las espaldas de la exposición de Rosario Castellanos, y Rosario Castellanos en un tiempo recibe un premio, el premio Javier Villorrutia, y eso lo que nos dice es que Javier Villorrutia fue un personaje muy importante dentro de la dramaturgia en México. Lo mismo que Carlos Pellicer, que fue poeta, escritor, novelista, ensayista, o lo mismo, Salvador Novo. Salvador Novo, él fue un estudiante de la preparatoria que al paso del tiempo se va a dar a la tarea de convertirse en un escritor en prensa, en medios de comunicación, va a escribir también poesía, no, obras de teatro también, y justamente su manera de ser, su manera de expresar el mundo era que el arte en México también podía dialogar al mismo nivel que los grandes escritores, las grandes corrientes literarias del mundo occidental. Entonces, estos personajes, junto con otro también muy importante que es Jorge Cuesta. Jorge Cuesta también estudió aquí en la Escuela Nacional Preparatoria y todos ellos se aglutinaron en un grupo llamado Los Contemporáneos. Los Contemporáneos fueron un grupo disidente, de un alto grado de refinamiento, que se daban a la tarea de hacer discusiones. Casi la mayoría de todos eran traductores del inglés al francés, el alemán,
Y esto les daba o les otorgaba un cierto proceso de entender a México desde otra perspectiva. Y esa perspectiva también los hacía distintos porque la mayoría fueron homosexuales, y lo tengo que decir así abiertamente, porque justamente en ese mundo tan estructurado, donde México está emergiendo de una guerra que fue la Revolución Mexicana, donde se está dando el constructo de la identidad nacional, todos esos elementos fueron revolventes para poner en la discusión, o quizás anularla más bien, el hecho de decir ser homosexual en esa época era bastante complejo. Sin embargo, en su literatura, en su manera de ver el mundo, en la manera de sus aportaciones literarias, reflejan todo aquello que les inquietaba. Principalmente en el caso de Salvador Novo. Salvador Novo, por allá de la década de los 40, narra su vida, cómo fue en la Escuela Nacional Preparatoria cuando él estudió y cómo fue que conoció a Javier Villorrutia, cómo conoció a Jorge Cuesta, cómo va a conocer a Jaime Torres Bodet, que en ese momento pues habría sido el asistente de José Vasconcelos. Y en ese ambiente ellos develan, y en ese libro Salvador Novo escribe sus memorias de esta preparatoria, de este lugar tan complejo, tan lleno de contrastes, y ese escrito se habría de titular La Estatua de Sal. Él escribe esas memorias por allá de 1949 aproximadamente. Podríamos decir que de suerte no vio la luz, porque quizás en ese momento habría sido muy controversial la publicación. Este libro ve la luz hasta finales del siglo, prácticamente estoy hablando en la década de los 90, cuando un personaje que todos conocemos, que es Carlos Monsiváis, aquí ustedes lo pueden ver, Carlos Monsiváis fue el que descubre el borrador. Él lo revisa, lo corrige, lo prologa, y ve la luz esta edición en 1998. ¿Qué nos narra Salvador Novo? Bueno, pues ya les decía sus años en la preparatoria, que por ejemplo les puedo contar donde él ahí narra dónde era el salón de francés donde Javier Villorrutia pues era uno de los mejores, de los más destacados, ¿no? Él, originario bueno, él vivía en la colonia Verdeo, Javier Villorrutia, pero era hijo de una familia medianamente acomodada, que tenía recursos, por lo cual Javier aprendió francés desde que era niño. Entonces era buenísimo traduciendo y tal. Y en esa narrativa, Salvador cuenta lo que es nuestra sala José Clemente Orozco, ahí se conocen, ahí eran las aulas de idiomas, y después cómo se acercan a Jaime Torres Bodet, cómo era ese ligue, cómo eran esos ambientes de los chicos de la prepa, y paradójicamente ningún catálogo, ningún libro acerca de la historia de San Ildefonso lo menciona. Es de ahí que surgió nuestra inquietud de por qué no mencionar a estos personajes. Ahora bien, si tenemos un acervo de los grandes creadores muralistas, ya hablaba del acervo, pero no hay nada tangible en San Ildefonso que nos haga referir a estos personajes que, si bien marcaron precedentes históricos, que ante un ambiente quizás un tanto controversial y adverso para ellos, nunca dejaron de ser y expresar quiénes eran. Entonces, esta estatua de Sal, este libro, donde él refiere justamente también a algunos apuntes sobre la historia de la homosexualidad en México, pues nos llevó a la tarea de indagar justamente sobre ese pasado. Y justamente es por eso que el Colegio San Ildefonso creó esta visita derivada de esta investigación, sustentada en otros recursos historiográficos, que se titula Orgullo con Memoria, que si bien ya la iniciamos desde el año pasado, tenemos la idea, tenemos la pretensión de que esto se vuelva el principio de entramar un diálogo, una comunicación con aquellos que todavía en la memoria estudiaron aquí en San Ildefonso y que, como Salvador Novo y todos los contemporáneos, formaron parte. Y pretendemos que se sumen, que se acerquen, porque queremos escuchar sus historias y esperemos que eso suceda a través del tiempo. Estamos estableciendo, o tenemos considerado, que esta visita suceda mes a mes, de modo que la gente, que todos nosotros nos acerquemos para que nuevamente generemos esa comunidad y que vivamos con orgullo no solamente un mes, no solamente una temporada, o que seamos un producto de una temporada, sino que la memoria se vive con orgullo, se vive con dignidad y se vive con respeto, pero es a través de la reivindicación y de la manera en la que nosotros nos acercamos
que lo vamos a poder hacer. Por eso yo los invito y les agradezco mucho su atención este instante donde les comparto que Orgullo con Memoria es una actividad que esperemos sea de su agrado y los invitamos a que se acerquen, se conozcan, la visiten y conozcan las fechas posteriores en nuestro sitio de internet www.sanildefonso.org.mx y aquí platiquemos todos, nos reunamos todos y seamos otra vez un orgullo en la memoria del Colegio de San Ildefonso. Muchas gracias.